Esta es la polémica del día. Bueno, y la polémica de hoy la hemos titulado como una interrogante. ¿Lazo quiere matar a Boscan? Ay, ay, ay. Aguanta, no, quítale eso. Tema candente. Tema candente realmente. Candente. Hoy les vamos a contar sobre las denuncias hechas desde el autoexilio por el periodista Anderson Boscan en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, a quien lo responsabiliza directamente por cualquier cosa que le pueda pasar a su vida. Recordemos que Boscan y su esposa Mónica Velázquez salieron del país el pasado 25 de julio, después de conocer un supuesto plan para asesinarlo y una serie de seguimientos que incluyó algunas capturas fotográficas de los movimientos que él realizaba, ¿no? Vamos a buscar el contexto para explicarnos mejor. El papel que jugó Anderson Boscan a través del medio digital La Posta, de La Posta, en la investigación del caso conocido como el Gran Padrino fue vital, pues él se denunció a una presunta red de corrupción que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente, en las empresas públicas. Y paralelamente La Posta reveló una supuesta vinculación de la mafia albanesa con el propio Danilo Carrera a través de su amigo Rubén Cherres, quien posteriormente, como sabemos, fue asesinado, ¿no? ¿Y en qué circunstancias? La Posta reveló chats, audios de conversaciones telefónicas y fotografías filtradas por policías en las que estaban involucrados Danilo Carrera, Rubén Cherres, Hernán Luque Lecaro y otras personas. Así es, y Luque Lecaro, recordemos, él fue presidente del directorio de EMCO, empresa coordinadora de empresas públicas, entre las que constan Petroecuador, CENEL, CELEC, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Flopec, entre otras, ¿no? Las que en conjunto manejan anualmente más de 10,000 millones de dólares en contratos, o sea, empresas que manejan muchísimo dinero, y eso era controlado por Hernán Luque. Los vínculos permitieron determinar una presunta red de corrupción en las empresas públicas liderada por Hernán Luque, amigo de confianza de Guillermo Lasso y quien anteriormente también fue alto ejecutivo del Banco de Guayaquil. Mira tú, ¿no? De igual manera se establecieron los presuntos vínculos de Danilo Carrera con la mafia albanesa a través de Rubén Cherres. A ver, aquí tenemos una imagen de la presunta estructura de esta supuesta red denominada el Gran Padrino, ¿no? Que lo hizo La Posta. Entonces supuestamente estaba liderado por Danilo Carrera, obviamente a la cabeza del presidente Guillermo Lasso. Aquí interviene Rubén Cherres, Iván Correa, que fue el secretario de la administración y también ejecutivo del Banco de Guayaquil. Mira, todo en familia, ¿no? Aquí está el propio Hernán Luque, y bueno, y ahí se estableció una estructura de cómo se manejó esta presunta red, y todo esto lo denunció La Posta, insistimos, mediante la revelación de chats, conversaciones telefónicas, fotografías, documentos. Esto empezó a revelarse en los últimos meses del año 2022, ¿no? Este reportaje fue candidato a los premios Gabriel García Márquez, no lo ganó, pero también reveló en algún momento Anderson Boscan que esto nació justamente de informes policiales. No habían llegado finalmente o habían rozado esta estructura y se habían detenido o simplemente se habían desvanecido. Así es, y recordemos también que dentro de esta estructura del Gran Padrino estaba el caso relacionado con los contratos de Flopec, empresa, la flota petrolera ecuatoriana, con Amazonas Tankers, y esto derivó en el enjuiciamiento político de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional, lo que recordemos que también fue interrumpido el 17 de mayo por la decisión del presidente de cerrar al legislativo mediante la declaratoria de la muerte cruzada. O sea que este caso estuvo en el origen de pronto de todas las consecuencias políticas que se desarrollaron después. Muerte cruzada, la explosión de violencia, las muertes clave de personajes clave dentro de este sujeto. En este contexto fue asesinado Rubén Cherres el 31 de marzo. Y posteriormente el candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto, mientras que Hernán Luque Lecaro simplemente le tragó la tierra y no se sabe nada, absolutamente nada, de su paradero. Exactamente, miren, y esto es bastante
esto también es bastante sorprendente. Nos preguntamos dónde están la acción de las autoridades judiciales. Nadie sabe nada de Hernán Luque Lecaro. Y ni siquiera se ha abierto algún proceso, porque yo he estado revisando todos los procesos que se ha abierto por parte de la Fiscalía. ¿Y no fue llamado a declarar? No. Él fue llamado en la asamblea durante todo el proceso de enjuiciamiento político, pero jamás ha habido un procesamiento, una orden de detención, nada, absolutamente nada, ¿no? Lo último que se supo fue que se habría ido hasta Argentina. Hasta ahí sabía yo también. Y ahí desapareció. Me llama mucha atención que no haya ni nada, no formó parte entonces de la estructura. No, ¿O qué? es que él era muy amigo del presidente de la República y también, ya lo dijimos, fue vicepresidente de negocios del Banco de Guayaquil. Y eso le exime no estar dentro de la estructura, pero si la estructura parte de Danilo Carrera, que es el gran patrón del mal de la situación, ¿no? O sea, debió haber una acción diligente, pero vemos que no ha pasado absolutamente nada. En medio de esto, el 25 de julio pasado, Anderson Boscan y su esposa, también periodista Mónica Velázquez, y sus hijos salieron del país tras enterarse de que eran vigilados y que había un supuesto plan para eliminarlos. Bueno, ya con todo este contexto ya llegamos a la parte medular, ¿no? Y es que Boscan, en una entrevista con la periodista Alondra Santiago, la noche de ayer, ¿no?, reveló que detrás de esto, es decir, de las supuestas amenazas en contra de Boscan, amenazas de muerte, detrás de todo esto está nada más y nada menos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, por lo que lo responsabilizó si llegase a eliminarlo. Así es. Veamos Duro, ¿no?, este video con la declaración dada a la periodista Alondra Santiago. Sí está bien dicho entonces que el gobierno tiene la responsabilidad, o sea, mañana te sucede algo a ti, ¿la responsabilidad sería del gobierno ecuatoriano o no? Sí, yo lo he dicho, puede sonar un poco dramático, y no es mi tono, la gente me conoce, yo no soy de los que denuncian me quieren matar. Pero si a mí mañana, en el país donde esté, me atropellan, no me atropellaron. Si a mí mañana me cae un poste, no me cae un poste. El gobierno de Guillermo Lasso ha decidido que esto no va a quedarse así. Ha decidido que el haberle tocado a su cuñado, que no es su cuñado, sino su casi papá, el tipo que le regaló el banco, Danilo Carrera, y el haber mostrado algunas de las cosas que mostramos, que es que el tipo estaba metido hasta aquí con el narcotráfico y con la corrupción, eso es algo que hay que pagar. Claro. Como banquero se las está cobrando, está bien, bueno, es la postura que ha decidido tener, pero si a mí me matan, me mató Lasso. Wow. Punto. Entonces, no hay más vueltas que darle. Y lo digo después de muchísima reflexión, de muchísimo análisis de los hechos. No lo digo con bilis, ni con odio, ni con miedo. Es un análisis, vamos, muy aséptico de la realidad. Y la realidad es que el gobierno se ha esforzado por mantener oculto un plan mafioso para asesinar a un periodista y a su familia. Y alguien que hace eso es alguien que está dispuesto a dejar que el asesinato pase. Dios mío. Dios mío. O sea, me quedo helada con esas palabras porque Le dejaron helada, dice la Alondra Santiago, con en esa este declaración. video hay dos niveles de narración. El uno, la declaración de Boscan, que ustedes lo escuchan, y el otro, las expresiones de Alondra Santiago, de convencimiento de lo que está diciendo, supera lo que esperaba de pronto escuchar en esos momentos. En todo caso, veamos la entrevista completa, ¿no? Sí, y él decía que si le cae un poste será responsabilidad de Lasso. Así dijo. El único poste que construyó. Pero no le puede caer el poste. ¿No ves que Boscan no está en el país, pues? Claro. El único poste que inauguró Lasso está acá en Ecuador, pues. Oye, está haciendo una entrevista este poste. ¿Qué sentirás? Es decir, la única histórico, obra que es histórico ese poste. Tenemos que encontrarlo en alguna parte del mundo. Bueno, eso dice Boscan, y realmente la declaración sorprende porque el nivel de inseguridad que eso genera. O sea, imagínate vivir con ese nivel de inseguridad. Además, señaló que el dinero del narcotráfico de la mafia albanesa estaría en el banco de propiedad de El Presi, Guillermo Lasso. Veamos este segundo video. Cuando la fiscalía trabaje, todo va a ser muy sencillo. ¿En qué banco puso la plata la mafia albanesa? Sí, es rapidito, ¿no? ¿En qué banco? ¿Y quién es el dueño del banco? ¿Y quién es? Ya,
vengan por favor y respondan. Listo. Si es que el gran temor no es ya lo que le puedas hacer a la imagen de un tipo que mide 9 puntos. El gran temor es ese. El gran temor es que en algún momento, cuando se le pase la política y cuando se le pase el poder, un fiscal independiente va a tener que decir, perdone, pero la plata del narco, ¿dónde estaba guardada? Ah, no me diga. Dios mío. Anderson. Él debe preparar una salida que le permita cuidar el banco, blindar el banco. Además, es un banco en el que su familia tiene representación legal. Es un problema mayúsculo. Él tiene algo que le asustó mucho, fue cuando los senadores estadounidenses pidieron una investigación al fiscal general de los Estados Unidos sobre algunas cosas. Entre esas, yo le diría, por ejemplo, si fuera senador de los Estados Unidos, cuando lo soy, y si conociera a un senador de los Estados Unidos cuando lo conozco, yo le diría que investigue, por ejemplo, las cuentas de el Banco Guayaquil en Citibank, por ejemplo. Son cuentas que en algún momento habrían que mirar. Y habría que mirar porque en 2017 y 2021 fueron muy activas. Y coincide que esos son años electorales. Uh-huh. La cuenta del Banco Guayaquil en Estados Unidos, por supuesto. Claro. Y con lo que estoy diciendo, hay por lo menos 10 empresarios ecuatorianos que tienen que ir a comprar Inmodio. Porque ellos saben de lo que estoy hablando. Entonces, el problema de Guillermo Lasso no es un problema político, es un problema judicial. Es que a Lasso no lo están acusando de haber copiado en el examen. Entonces, el delito más bajito que tiene Lasso es tráfico de influencias. Pero de ahí para arriba, o sea, peculado, concusión, delincuencia organizada, los delitos que le ha imputado a la Fiscalía para ser investigado. No que yo estoy diciendo que el presidente Lasso ha cometido, ni mucho menos. Lo que investiga la Fiscalía alrededor de nuestras denuncias es que junta como 36 años de cana. Se los va a dar. Es más largo, ¿no? El tema. Sí, y bastante grave lo que dice, ¿no? El dinero, la mafia albanesa, ¿en qué banco está? Estaría en el banco de propiedad del presi, dice, ¿no? Sí, el Citibank. Y ¿Y en qué periodos? Dice, en periodos de campaña. Que eso se investigaría si hubiese un fiscal, una fiscal independiente. O un senador estadounidense, que tampoco son muy independientes, que se diga. Claro, y bueno, vamos con el último video de Boscan, porque él también señala que la fiscal general Diana Salazar, él conocía sobre estas amenazas en su contra, pero no se ha hecho nada. Esta declaración pertenece a otro medio de comunicación, no es ya con Alondra Santiago, sino con, me parece que es el Omar Jaén, ¿no? Se me va el nombre por los de Guayaquil. El programa, sí. A ver, veamos. Ponemos ya eso, buscamos. Ya, ahí vemos en qué logo sale, entonces. Nadie trabaja solo. Esto lo sabe Diana Salazar. Esto es con la venia de Diana Salazar lo que te están haciendo a ti y al equipo de La Posta. Sí, el punto 1, permíteme corregirle, no, Sebastián Corral no se reunió con Iván Proaños, se reunió con otra persona en Fiscalía General del Estado, él sabe bien con quién, y estuvo el presidente de la República, y le puedo dar al señor Sebastián Corral el lugar, la fecha y la hora en la que se reunieron, y le puedo contar la carpeta que entregó el presidente de la República con un informe de inteligencia. Completito. Pero entonces no, esa reunión no estuvo vinculado con la denuncia como tal. No estuvo vinculado con la fiscal que llevó la denuncia, pero estuvo vinculado con la denuncia como tal. Es el origen de la denuncia como tal. En cuanto a Diana Salazar, evidentemente la doctora Salazar maneja completamente la fiscalía. Ella podrá decir misa, podrá decir me acabo de enterar por la prensa, pero quienes nos dedicamos a esto sabemos que es una fiscal que controla hasta el color de lápiz que usan los fiscales para firmar los oficios. No se mueve una pluma en fiscalía sin que se entere la doctora Salazar. Por eso mi preocupación de que la doctora Salazar no se haya pronunciado con la preocupación que debería un fiscal general del Estado cuando los investigadores terminan siendo los investigados. Y si hay cuentas en China, en Luxemburgo, en Francia, en Panamá, donde quieran, dos cosas. Primero, si son mías, que me avisen, porque hoy me viene muy bien el dinero para el exilio, porque esto no es barato ni es cómodo para una familia que tiene que improvisarlo. Y segundo, que es lo que yo puedo garantizarte, como eso es una falacia, como eso es un invento, como eso es una línea del gobierno utilizada para que alguien anónimamente no tenga que rendir cuentas de lo que supuestamente denuncia, porque nadie se atrevió a ponerme una denuncia con nombre y apellido. Bueno, he sido yo, no la fiscal, he sido yo.
Bueno, hasta ahí con todas estas revelaciones, estas denuncias que está haciendo desde el exilio Anderson Boscan. Como dice el dicho, y creo que lo hemos dicho, ha sido la frase de la semana: mal paga el diablo a sus devotos. Bien Así mal es, paga, así es, bien sí. mal paga. Antes, Boscan era muy, muy, muy pana de Lazo. Y era, como es un tipo que hace performance y cosas así, su gorrita y tanta cosa. Se daba el gusto de hacer actos políticos. Veamos el siguiente tuit del 2021. Lo que yo considero no un acto comunicacional, ¿ya?, sino un acto político, porque le puedes pedir al político que haga actos políticos, como lo hizo en algún momento el expresidente Correa, pero al comunicador que haga actos políticos me parece una cosa un poquito rara. Exactamente, en este tuit de 2021, abril 2021, fue justamente cuando ganó la segunda vuelta Guillermo Lasso. Y entonces lo que hizo Anderson Boscan es emitir una imagen de él, del periodista, rompiendo una fotografía de Rafael Correa, y él en el texto dice: se acabó, ya es pasado, ahora miremos hacia un país democrático. Él decía que se viene un país democrático con Guillermo Lasso. Y en las entrevistas que le hace falta eso, ¿no? Ajá. Falta confrontarle justamente con esto, y estas declaraciones que decías tú, el Boscan del 2021 estaba equivocadísimo entonces. Totalmente, mira, porque decían que el autoritario era otro, que quienes perseguían a periodistas y a medios de comunicación era otro, que era Rafael Correa Delgado, en el gobierno de él, obviamente, ¿no? Y por eso Anderson Boscan festejaba que haya ganado Guillermo Lasso. Decía que se viene un país democrático. Toma tu maqueño. Y también termina autoexiliándose en el gobierno que iba a ser democrático. Y el también Vivanco, acuérdate la entrevista que pasamos, Por creo supuesto. que tú mismo sacaste esa entrevista Sí. días atrás, una entrevista larga en que le ponían casos, ¿no? Y en caso de que nosotros saquemos una denuncia que involucre a su gobierno, pues vamos a respetar el derecho de los periodistas, ustedes ya han hecho esto anteriormente y no les ha pasado nada. Toma tu maqueño por dos. Ahora finalmente, cuando se demuestra las conexiones que están detrás, las amenazas hacia los periodistas abundan en el país, y contra estos miembros de la posta, realmente con nombre y apellido dicen que el principal culpable de cualquier cosa en contra de ellos sería el presidente Guillermo Lasso. Así es, y también hay que poner en claro que estos caballeros del medio digital La Posta también eran panas, eran amigos de la fiscal general Diana Salazar, a quien incluso le defendieron, acuérdense ustedes, le defendieron en esta denuncia por el presunto plagio de la tesis de Diana Salazar para graduarse de abogada, ¿no? Aquí tenemos un tuit de La Posta, esto es no es tan distante, ¿no? El tiempo atrás, es del 1 de junio de 2023, y aquí la Posta titulaba: Diana Salazar plagió su tesis. Analizamos la tesis de la fiscal general del Estado con la ayuda de una página académica. ¿Es verdad o puro encame? Y yo recuerdo este programa porque ellos llegaron a la conclusión de que no hubo tal plagio, e incluso llegaron a burlarse de quien hacía esta denuncia, que recordemos que fue el colectivo Acción Jurídica Popular, y especialmente la cabeza visible ahí era Priscila Schettini. Sí. Exactamente. Entonces estos señores de La Posta sacaron la conclusión de que la tesis no fue plagiada, tomaron partido, ¿no? Tomaron una postura ahí y le defendieron a Diana Salazar. Y ahora desde el exilio, Anderson Boscan vuelta ya le acusa también a la fiscal general, que ella conocía todas estas amenazas en su contra y que no han hecho nada. Entonces, reiteramos el dicho, ¿cómo era? Mal paga el diablo a sus devotos. Claro. Y el problema está en tratar de llegar a verdades últimas. Es decir, esto es así, y nosotros lo hemos dicho, y lo hemos dicho antes que todos los otros medios y antes que el mismo gobierno sobre determinado tema. Entonces ahora tienen que preguntarnos a nosotros la verdad. Si es que nosotros, ¿cómo la sacamos? ¿Cómo la obtuvimos? Y tantas cosas si ustedes quieren. Entonces, el problema está que la lucha por el relato de la verdad ya se tiene que generar, tiene que tener más actores. No es esto la verdad dueño de un medio de comunicación, no es esto dueño del gobierno, no tiene dueños la verdad cambia, la verdad muta, pero la verdad se hace, se cree en colectividad. Yo al menos pienso eso, o sea, yo decir entonces, esto es así, creo que
poquísimas veces en mi vida me habrás oído decir, esto es así y no hay otra forma de entenderlo. Es absurdo, ese no es el papel de un periodista. Así es, miren, y lo paradójico, ¿no? Porque toda esta gente que ahora se lamenta festejaba el triunfo de Guillermo Lasso, ¿no? Decían que se acabó el autoritarismo, que se acabó la represión, la persecución a periodistas y medios de comunicación. Y mira, en apenas 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, ¿cuántos son? 4 o 5 periodistas que se han ido del país. Empezó la colega Carol Noroña del medio digital GK. Amenazado por mafias. Luego se fue del país otro comunicador o comunicadora que nunca se reveló el nombre. En Esmeraldas. En Esmeraldas. Esto fue revelado de este nuevo caso de un comunicador o comunicadora que se iba del país por este colectivo Periodismo Sin Fronteras, ¿no? Son ONGs que apoyan el desarrollo de los periodistas. Y ahora mira, Anderson Boscan, quien hay que decir las cosas como son, ¿no? Un medio de comunicación que se ha beneficiado de jugosas pautas, no solo del propio gobierno central del Ejecutivo, sino también de municipios, de prefecturas, de la sí, también, pero me refiero a entes públicos, gubernamentales, ¿no? Recuerdo que la propia Contraloría de Pablo Celi, Contralor subrogante, también metió pauta. Entonces yo sí creo que se beneficiaron porque había una buena amistad, porque en esto también tú tienes que tener contactos, porque si tú como, y esto es lo que hacen muchos medios, ¿no? Tienen contactos con autoridades del gobierno, entonces ya les cae ahí una pauta de tal ministerio, de la SECON, de municipios, de prefecturas, etcétera, ¿no? Entonces la Posta recibía cantidades gigantescas de recursos en pauta, ¿no? Y mira cómo terminan ahora. Ahora, quizás dentro de todo este periodo que es tan trágico, tan difícil para el país, hay algún aprendizaje. Y eso es para todos, incluso para nosotros. Creo que sobre todo para nosotros. No olvidarse que durante mucho tiempo aquí en el país existieron las vacunas mediáticas, pero no habíamos tenido en cuenta la existencia de esa categoría. Porque lo de las vacunas en sí era para nosotros algo exógeno, no era aquí algo del país. Pero ahora es algo de todos los días. Y también en los medios de comunicación has vendido notas, has vendido el silencio, has vendido objetivos de tus investigaciones, ¿ya? Han vendido eso en determinado momento, en determinado periodo para determinadas personas, para hacerle daño específico. Detrás de una denuncia siempre hay un interés detrás, pero justamente el interés debe ser el colectivo, y si no, pues estamos haciendo otra cosa que no es periodismo, es chantaje, es extorsión y cosas así. Lamentablemente la Posta también rozó esas categorías y ahí están las consecuencias. Exactamente, y no solo eso, porque también pasaron a ser, en cierto modo, actores políticos. Acuérdate el episodio del paro de octubre y luego el paro de junio. Bueno, me refiero al paro de octubre de 2019 y luego el paro ya en el gobierno de Guillermo Lasso de junio de 2022, ¿no? Recordemos que la Posta adoptó una postura firme, contundente en contra de la CONAIE, porque en ese tiempo la Posta era aliado del gobierno. Acuérdate que incluso hubo mensajes, discurso de odio en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Cuando quisieron ir a TC. Exactamente, acuérdate que pusieron una diana. Esa diana con los dardos, ¿no? Claro. Y le decían de todo a Leonidas Issa, le calificaban de terrorista, ¿no? En un canal estatal, ¿no? En un canal estatal y por todo el escándalo que se armó por esa conducta, ese programa fue debut y despedida en TC Televisión, que es manejado por la SECON, para variar. O sea que finalmente en esto hay que saber con quién te juntas, porque también otra frase célebre, una frase del saber popular cabe mucho aquí. Si con lobos te juntas, a aullar aprendes, ¿ya? Y en este caso todos son criados con leche de lobo. No creo que aquí haya realmente ninguno inocente. Todos son criados con leche de lobo y hacen bastante ruido juntos. Sí, así que por eso nosotros como periodistas nos dedicamos a hacer periodismo humildemente. No vivimos de manera caudalada, pero vivimos tranquilos.
Claro. Tranquilos, no nos metemos en esas cosas. Y con la humilde primera persona, también con el colectivo que nos interesa y cometiendo los errores que hay que cometer cuando se desea crecer y aprender. Así es, bueno, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo, 5:58 tenemos que irnos. Como siempre, gracias por su amable atención, que tengan un buen fin de semana, disfruten con la familia, hagan cosas sanas, vos también, bueno, vos ya te vas directo al ping-pong, ¿no? Y recuerden mantenerse siempre bien informados a través de las redes sociales de Radio Pichincha y también la página web www.Radio Pichincha, información actualizada al instante. Saludos a Liceña que está de turno, ¿no? Sí. Suerte el turno. Mal paga el diablo, a sus devotos. Chao, mi querido Chano, nos vemos el lunes. Chao, amigos.